La mayoría de la gente ha escuchado hablar de los hombres de negro, ya sea por las películas o por la realidad misma. Todas las historias aparentan empezar cuando alguien está investigando sobre los ovnis, o tuvieron algún avistamiento o incluso algún encuentro con algún extraterrestre. Después, personas vestidas de negro se acercan a estas personas y les advierten el no hablar jamás de esos eventos. Les voy a presentar 5 ocasiones donde personas han sido contactadas aparentemente por estos hombres de negro. Albert K. Bender. El encuentro de Albert con los hombres de negro es uno de los encuentros más populares que se encuentran en Internet. Albert se encontraba en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Fue el fundador del Buró Internacional de Platillos Voladores, así como el editor de una pequeña publicación llamada The Space Review. Albert se volvió obsesionado con los ovnis y se dedicó a buscar e investigar, utilizando todos sus medios, pruebas de su existencia. Fue en 1953 cuando llegó a encontrar varias pistas y descubrimientos que lo llevarían a creer que al fin tenía pruebas sobre el encubrimiento de los ovnis por parte del gobierno. Emocionado con sus descubrimientos, escribió un reporte y lo pensaba publicar en su revista. Sin embargo, hubo un día en el que dice haber sido visitado por 3 hombres vestidos de negro, quienes lo amenazaron con ir a prisión si publicaba sus descubrimientos, o siquiera si se los mencionaba a cualquier persona. Temeroso de la visita de estos hombres de negro que sabían todos sus descubrimientos, y sobre todo que pensaba publicarlos, inmediatamente cerró el Buró Internacional de Platillos Voladores, destruyó todo lo que publicaría en el Space Review y detuvo toda investigación sobre el mundo de los ovnis. Albert, en una entrevista con un periódico local, refirió que ese encuentro lo dejó temeroso por su vida. Incluso pasó días enteros sin poder comer o dormir. La gente cercana a él refirió que era un hombre totalmente diferente después de ese encuentro. Además, Albert sufría de dolores de cabeza que lo dejaban prácticamente incapacitado y se rehusó a hablar de lo que había pasado. También hubo una ocasión, cuando se encontraba solo en su casa, recibió una llamada telefónica la cual fue muy extraña. Al contestar no había nadie del otro lado de la línea. Sin embargo, podía sentir que alguien estaba ahí. Mencionó que empezó a marearse y todo le empezó a dar vueltas, y sintió que algo le decía directamente en su cabeza que debía dejarse de juegos y detener toda investigación sobre los ovnis. Después, empezó a escuchar un zumbido justo antes de que terminara la llamada. 10 años después, en 1963, Albert habló más sobre su encuentro con lo que él refiere como los silenciadores, en un libro llamado Flying Saucers and 3 Men in Black. Pero los detalles eran vagos, además de que el libro se consideró extraño y difícil de leer, y revelaba muy poco y de forma poco creíble. Simplemente fue una publicación muy diferente de sus excelentes publicaciones antes de tener este encuentro con los hombres de negro. Sí mostraba teorías de que algunos hombres de negro podrían ser extraterrestres. Al parecer, es verdad que Albert tuvo este encuentro con los hombres de negro, quienes lo mantuvieron callado y tuvieron un serio efecto en él. Se rehusó a hablar sobre los ovnis y quienes lo conocían mencionaron que simplemente no era el mismo hombre. Albert se llevó a la tumba casi todos sus secretos y descubrimientos cuando murió en el año 2002. El incidente de la isla de Maury. Harold Dahl estaba en un viaje en bote con su hijo y otras personas, cuando de la nada vieron 6 objetos en forma de dona flotando en el cielo arriba de ellos. Rápidamente regresaron a tierra y Harold tomó algunas fotografías, así como todos vieron como uno de esos objetos empezó a tirar al agua lo que parecía como metal caliente y derretido. Mientras la mayoría de estos objetos que estaban cayeron en el agua, algunos cayeron en tierra y lamentablemente mataron al perro de Harold y quemaron seriamente a su hijo. Después de llevar a su hijo al hospital, Harold le comentó lo ocurrido a su jefe Fred Grisman y le entregó la cámara. Las fotografías después de ser reveladas mostraban vagamente las imágenes de los objetos voladores,
Las impresiones eran pobres y estaban cubiertas de puntos negros, así que Chrisman no le creyó la historia. Aún así, visitó la isla para tomar algunas muestras y una vez ahí, dice haber sido testigo de los ovnis circulando arriba de él, como si estuvieran observando lo que estaba haciendo. Al día siguiente, Harold mencionó que fue contactado por un hombre vestido de negro, que le sugirió ir a tomar un desayuno para platicar sobre lo sucedido. Harold siguió el auto de este hombre, un auto negro, por cierto. Y una vez desayunando, este hombre le dijo a detalle qué fue lo que ocurrió el día anterior, hablándole de los ovnis y de la sustancia que fue tirada al agua. Este hombre no le hizo ninguna pregunta a Harold, pero al terminar de explicarle lo que ocurrió, le dijo a Harold Dahl que malas cosas le pasarían a él y a su familia si mencionaba a cualquier persona sobre lo ocurrido. Harold le mencionó a Chrisman el encuentro que tuvo con este hombre de negro, y los dos guardaron silencio. Años después mandaron algunos recibos del incidente y una carta detallada sobre lo que ocurrió a una revista. El fundador de esta, un investigador de los ovnis, se reunió con Dahl y Christmas para discutir lo ocurrido. Poco tiempo después, 2 oficiales del ejército fueron enviados para interrogar a los hombres e investigar la escena. Sin embargo, en su camino de regreso sobre esta investigación, el avión en el que viajaban misteriosamente se estrelló y trágicamente murieron estos 2 oficiales del ejército. Se dice que estos oficiales subieron al avión partes de la sustancia de metal que Harold había colectado previamente y también las fotos que había tomado el día del incidente. Esto le llevó a la gente a pensar que el avión fue derribado para encubrir lo que se había encontrado. Hubo una investigación por parte de la Fuerza Aérea y el FBI, y ambas instancias mencionaron que Dahl y Christmas habían inventado la historia. Se les mencionó que confesaran que habían inventado todo, o se les iba a inculpar por la muerte de los 2 oficiales. Ambos dejaron el caso, pero años después Christmas dijo que lo ocurrido no fue inventado. Algunas personas piensan que esto fue una historia inventada que llegó demasiado lejos, y otras que realmente ocurrió, y que todo fue confrontado por un hombre de negro, que el día siguiente de lo ocurrido sabía exactamente lo que había pasado. Lo que sí es seguro es que el FBI y la Fuerza Aérea tenían un serio interés en este tema, y esto es algo que te hace pensar, ya que si ambas instancias saben que los hombres de negro no existen, entonces cuando Dahl inventó que fue visitado por uno de ellos, simplemente lo hubieran pasado desapercibido. Es un caso extraño que te hace pensar si los hombres de negro realmente son o no reales. Pero si lo son, ¿cómo es que supieron de los eventos que Dahl fue testigo tan rápidamente, incluso antes de que el mismo Dahl lo hiciera público? Sentados en una habitación, se encontraban un físico, un biofísico, un profesor retirado de ingeniería eléctrica, un médico, un desarrollador de aeronaves retirado, así como muchas otras personas, todos sentados viendo a Peter Wojciechowicz, un respetado profesor de humanidades y folclore de la Juilliard School en Nueva York. Por años mantuvo en secreto su encuentro con los hombres de negro, por miedo a que fuera causa de burla y desacreditación por parte de sus compañeros, hasta que finalmente reveló los detalles de su extraño encuentro con los hombres de negro. Fue en el año 1980, cuando estaba sentado en la biblioteca de la Universidad de Pensilvania leyendo sobre los ovnis, cuando de la nada un hombre se sentó junto a él. El profesor menciona que fue como si este hombre hubiera caído del cielo, ya que no vio ni escuchó a nadie entrar, mucho menos sentarse junto a él. Simplemente, de la nada, estaba ahí. Lo describió como un hombre de más de 1,80, calvo y pálido. Vestía con zapatos, pantalones, saco y corbata negra, y una camisa blanca. De la nada, este hombre empezó una conversación sobre los ovnis y se tornó hostil cuando el profesor le dijo que realmente no estaba interesado en este tema. El hombre le contestó al decir que los ovnis son el hecho más importante del siglo, que
que cómo era posible que no estuviera interesado. El profesor menciona que tuvo que calmar a este hombre ya que se estaba poniendo bastante agitado. De la nada este hombre de negro se fue, no sin antes poner una mano en el hombro del profesor y decirle: ve con bien a tu propósito. El profesor menciona que después de esto empezó a tener miedo y que simplemente sabía que había algo que no estaba bien con este hombre, quedando completamente aterrorizado por este encuentro. La mayoría del público que escuchó su relato cree en su historia. Ahora el profesor se dedica a encontrar a más personas que han tenido encuentros con los hombres de negro. Es extraño porque este encuentro difiere de los demás por el hecho de que no tuvo ningún encuentro con un alienígena o con un ovni, sino que simplemente estaba leyendo sobre ellos. Pero está seguro, está completamente seguro, que su encuentro fue con un hombre de negro real. Seguramente has visto esta fotografía alguna vez. Fue tomada en mayo de 1964 por un bombero llamado Jim Templeton. Jim jamás pensó que esta fotografía llegaría a ser la nota principal de muchos diarios y que aún en nuestros tiempos sigue apareciendo en artículos y videos a través del internet. Es conocida como el hombre del espacio de Solway Firth y es una foto de su hija de 5 años sentada en el pasto con lo que parece un hombre del espacio sentado detrás de ella. Jim jura que jamás vio a nadie vestido de esa manera en todo el lugar y decidió llevar la fotografía a la policía local, quien después la llevó a Kodak para hacerle pruebas y se determinó que era una fotografía totalmente original e incluso promovieron una recompensa a quien pudiera probar que la fotografía era falsa, recompensa que aún nadie ha reclamado. Jim Templeton recibió cartas de todas partes del mundo y la atención de los medios llegó a ser bastante molesta y después sucedió el encuentro. Jim asegura que 2 hombres vestidos completamente de negro llegaron a la estación de bomberos donde él trabajaba. Se introdujeron como oficiales del gobierno, con seudónimos número 9 y número 10. Dijo que estos hombres solo se referían entre ellos con estos números, pero sí le mostraron una identificación con la palabra seguridad. Le pidieron a Jim que los llevara al punto exacto donde se encontraba su hija y fue tomada esa fotografía. Jim accedió y fue llevado al área en un auto completamente negro. Mencionó que no parecía que estos hombres tuvieran conocimiento alguno de esta área, lo cual lo llevó a pensar que no eran personas de esta localidad, o que tuvieran conocimiento sobre esta localidad. Una vez en el sitio, estos hombres comenzaron a realizar una gran variedad de preguntas sobre el día en que la fotografía fue tomada, como si hubo testigos, cómo era el clima, si había aves y otras preguntas de ese estilo. De la nada acusaron de haber inventado todo a Jim. Regresaron al auto, lo encendieron y salieron de ahí, dejando a Jim en el lugar. Nunca más vio a los hombres de nuevo. Sin embargo, no es el final de esta historia, y de hecho se vuelve mucho más extraño. No mucho tiempo después de este encuentro, un técnico que trabajó en el campo de pruebas de Woomera, en Australia, al estar trabajando en el misil Blue Strike, contactó a Jim. Había visto la foto y le mencionó que él y unos colegas habían visto 2 figuras sin identificar, idénticas a las que aparecía en la foto de Jim. Esto en las cámaras de seguridad. De hecho, estas 2 personas que vieron en las cámaras provocó que se abortara la prueba de ese día. Todo esto sucedió solo un par de horas después de que Jim tomara su fotografía en Inglaterra. Extrañamente, los misiles Blue Strike fueron construidos en un sitio que estaba a solo 30 kilómetros de donde Jim tomó la famosa fotografía. Todo podría ser coincidencia, pero sin duda aumenta el misterio. Aproximadamente un año después, Jim volvió al sitio original a tomar más fotografías. Pero al ir a recogerlas, a la misma tienda donde reveló la famosa foto, le dieron una nota
la cual decía que estas fotografías no podían ser procesadas. Esto pasó unas veces más, hasta que Jim decidió ir con un nombre falso y entonces le dieron las fotos ya reveladas. De nuevo, esto podría ser una extraña coincidencia, pero sin duda te deja pensando. Esta es una historia bastante extraña e incluso ha llegado a haber teorías de que la persona en el traje era simplemente su esposa. Pero, si el encuentro con los hombres de negro fue real, parece que en esta ocasión su intención no era espantarlo como en la mayoría de los encuentros. Digo, esta historia ya era conocida en todo el mundo. Y más bien simplemente querían saber un poco más de información que nadie más sabía, además de Jim. ¿Conoces a la persona de esta fotografía? Dan Aykroyd es famoso por sus participaciones en Los Cazafantasmas, en los Blues Brothers y muchas otras películas de Hollywood. Lo que no mucha gente sabe es que él es un experto en los ovnis. Creció en una familia que abiertamente habla sobre lo paranormal y lo desconocido. De hecho, su abuelo era un místico y espiritista, y fue ahí donde Dan adquirió su amor a lo desconocido y a lo paranormal. En el año 2005, su interés fue capturado en un documental llamado Dan Aykroyd Unplugged. Esto mostró al mundo su verdadera pasión sobre los ovnis. En él, Dan reveló la profundidad de su conocimiento y su intenso interés en este tema. Y de hecho mucha gente quedó sorprendida con sus experiencias. Compartió muchas de sus historias y creencias, pero una de las más interesantes fue con lo que él cree y asegura fueron los hombres de negro. Dan estaba a la mitad de hacer un programa de televisión en Nueva York. Salió a tomar un poco de aire fresco y un descanso. Recibió una llamada de Britney Spears sobre aparecer con ella en el programa Saturday Night Live. Cuando miró al otro lado de la calle, vio a unos hombres vestidos con trajes de negro, así como un automóvil Ford completamente negro. Sin tomarle mayor importancia, siguió con su conversación, pero vio que un hombre bastante alto salía del asiento trasero de ese auto. Un hombre que le dio una mirada muy intimidante. Dan se dio la vuelta y siguió con la llamada, pero unos segundos después volteó de nuevo a donde estaba el automóvil y simplemente había desaparecido. Dan sabe lo que vio y dijo que el automóvil simplemente desapareció de la nada. Dan regresó al set de televisión donde estaba trabajando en un programa que de hecho era sobre ovnis, el cual incluía una entrevista con un hombre que había adquirido una gran cantidad de testigos creíbles, incluyendo algunos oficiales militares retirados, que aseguran haber sido testigos de ovnis. Extrañamente, 2 horas después de que vio a estos hombres de negro, el show fue cancelado y se les dijo que absolutamente nada de lo grabado saldría al aire. Por supuesto que ese show nunca fue terminado y las evidencias que serían presentadas siguen sin ser escuchadas o mostradas. La historia de Dan Aykroyd es una de las más extrañas y creíbles que hay, y realmente te hace pensar si nos están ocultando la información sobre lo que en realidad son, o sobre quiénes en realidad son los hombres de negro. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete al canal y te invito a que veas las predicciones de Baba Vanga parte 1 y parte 2. El link para ambos videos se encontrará en la descripción. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.